nos comunicamos, estamos vía Skype con Joaquín Quintillano, que reside en Italia, que nos está viendo y escuchando desde allí. Joaquín, muchas gracias por atendernos. Bueno, la situación allí en Italia es muy, muy complicada. El mundo está mirando Italia, el mundo está mirando esta pandemia. ¿Y qué es lo que se dice allí en estos últimos minutos, en estas últimas horas, y cómo lo están viviendo ustedes? Gracias por atendernos, Joaquín. Hola, buenas noches para todos. Ahora la situación claramente es muy difícil. Italia en este momento es cabeza de información. ¿Por qué? Porque estuvo el primer país de la Comunidad Europea en efectuar una cantidad inmensa de, acá se dicen tampones, son los raspajes en garganta, ¿no? El hisopado. Los hisopados, exacto, no me venía la palabra. Así que haciendo una mayor cantidad de hisopados, claramente se descubre una mayor cantidad de pacientes. Lo que es Francia, Germania, Inglaterra o España, la tendencia era a meter las cosas abajo de la alfombra, no crear un falso alarmismo. Esto después viene afuera que realmente era una epidemia, que ya estamos hablando de pandemia, la directora. Acá la situación es muy, muy difícil, como decía antes. El problema del coronavirus, más allá de que es un virus de una virulencia muy, muy agresiva, claramente para ciertos pacientes de más de 60 años con patologías preexistentes seguramente pueden arriesgar la vida. No ese es el verdadero problema del coronavirus. El verdadero problema del coronavirus es que no hay infraestructura que resista. Porque si se enferman 20 millones de argentinos en el arco de una semana, ¿dónde los metés? ¿Cómo los atendés? En Italia en este momento se está aplicando lo que se llama la medicina de guerra. Es increíble en el siglo XX hablar de esto, pero es lo que se está haciendo hoy en los hospitales. Más probabilidades tenés de vivir, entonces te atendemos a vos. Y vos, que no tenés tantas probabilidades, te dejamos estar. Está pasando eso, Joaquín, es increíble. Sí, lo escuchábamos en las noticias. Aquí, por supuesto, la situación es mucho más leve, pero todos los días tenemos nuevos casos y las medidas han sido más extremas en las últimas horas. Así que, bueno, ¿se elige a quién atender? Ahora, decirlo así suena brutal. Es una cuestión de, como decía antes, numérica, de infraestructura. Claro. Tenés que tener en cuenta que ustedes cuentan con la información de lo que se está haciendo acá, que nosotros desayunamos día a día cómo cambian las cosas. Hoy recibí un mensaje, un audio del Hospital de Santa Andrea, que es el hospital de la Spezia, de la ciudad donde yo resido. No nos están diciendo ni siquiera la verdad para no sembrar el pánico. Pero repartos, no sé, de otorrino, lo cerraron y lo pusieron a disposición de camas y camas y camas y camas, y después faltan los tubos porque tenés que estar entubado cuando tenés esto. No es fácil, no es una simple influencia de tipo A, como acá venís entubado, y después si no tenés los tubos, empiezan a faltar las mascarinas que ya van a ver que tomarán precios desorbitantes. Es realmente seria la situación, es muy, muy complicada. Por la cantidad, por cómo paga este virus. Sí, Joaquín. No, ¿qué críticas hay al gobierno, a las autoridades sanitarias allí de Italia? Porque muchos dicen, bueno, se tardó mucho, quizá no vieron lo que se venía. ¿Qué crítica se hace allí? La gente y los medios de comunicación sobre todo también, ¿no? Sí. Mira, nosotros, yo soy argentino, pero digo, la Italia se parece mucho a nosotros, ¿no? Que le damos a la Argentina y ellos se dan a sí mismos. Pero esta vez
la cosa que yo siento, aunque también socialmente, es que la gente está muy contenta con lo que hizo el gobierno, porque el gobierno, las medidas que tomó fueron antipopulares y antieconómicas totales. Fue el primer país en cerrar las fronteras. El primer país que cerró los vuelos desde China y para China fue la Italia. Todos con el dedo, ¿no?, puntado sobre el gobierno, que así, esto es una barbaridad, es una exageración, porque la gente, entrar en el miedo, entrar con la información de lo que realmente está sucediendo es muy difícil, porque la media, por ahí la prensa no te dice todo, porque hay directiva de no decir todo para que la gente no vaya en pánico. Hubo problemas de los supermercados, venían tomados por la fuerza y la gente parecía que estábamos entrando en guerra, ¿viste? Entonces, la información venía manejada gota a gota. La sensación social es que el gobierno está haciendo mucho y muy vanguardista. Los nuevos reclamos hoy son cuánto dinero sustanciará el gobierno para todas las actividades que están cerradas, que hoy en Italia está todo cerrado. Las únicas actividades abiertas son farmacia, supermercados y tabaquinos, son los kioscos donde se venden cigarrillos y billetes para el autobús. Basta. La gente no sale, ustedes están en cuarentena, salen lo menos posible. Ahora, la gente, la orden del gobierno es estar en casa. Ajá. Gira viralmente sobre las plataformas sociales una foto que dice "Io resto a casa", yo me quedo en casa, donde puedes poner tu foto. Ahora, para movilizarte directamente de la ciudad no podés salir si no es con el formulario que yo te mandé antes, donde tenés que justificar por qué te estás moviendo de una ciudad a otra. Si salís de tu casa, tenés que también justificar, o vas a hacer las compras o te quieren en farmacia. Si vos no justificás y estás por la calle no respetando esta medida, arriesgás o una multa de más de 400 euros o la acusa de homicidio culposo. Ajá. Porque vos estás provocando, ¿no?, el contagio. Claro. Bueno, son medidas que adelantan un poco lo que puede llegar a pasar aquí. Bueno, ya aquí también se está hablando un poco de eso, pero esperemos que no lleguemos a tanto. Yo te quiero agradecer muchísimo este contacto. ¿Cuántos años hace que estás allí en Italia, Joaquín? Mirá, yo me vine en el 2007 en Italia, así que son 13 años. 13 años allí. ¿Y a qué te dedicas habitualmente? Mirá, normalmente hasta hace poco hacía el gerente regional para una cadena de negocios, de supermercado para animales, que acá se le da mucha trascendencia al animal. Te quería decir esto, mira, prima de dejarte hacer tus cosas. Yo creo que la cosa que tienen que evaluar ustedes es esta. Nosotros acá en Italia estamos yendo verso el verano, donde las temperaturas se alzarán y nos ayudará. Ustedes van para el invierno. Es un poquito más complicada la situación, me parece. Sí. Máxima protección, lavarse las manos, higienizarse en continuación las manos y el celular. Porque el celular también es muy... Manos, salís de tu casa, vas a hacer una compra, volvés, te lavas las manos. Lavarse las manos, evitar el contacto social. Por desgracia es así. Es el único remedio que podemos hacer para parar esta cosa. Es bueno decirlo y aquí también se está haciendo mucho hincapié en eso. Hay que ver si la gente lo internaliza como para poder hacerlo de una manera masiva. Aquí también, todo esto se aprendió un poquito con lo que fue la gripe A en su momento, con el tema del estornudo en el codo, lavarse las manos, el alcohol en gel y demás. Así que, Joaquín, esperemos que todo se calme allí en Italia y también en el resto del mundo y esta pandemia haya sido solamente un susto. Muchas gracias por este contacto y estamos también en contacto para ver cómo está la situación allí. Gracias. Ok, quedo a vuestra disposición y tutto andrà bene. Todo andrá bien, seguramente.